¿Cómo están, queridos? Les mando un fuertísimo abrazo y bueno, pues estoy muy contento. Y antes de iniciar esta cápsula de esta semana de VitaFe, quiero compartir contigo que estamos cumpliendo 100 cápsulas de VitaFe en esta semana. Y ha sido un trabajo con el único propósito que podamos ser edificados, porque la palabra de Dios nos instruye, nos enseña, nos corrige, ¿verdad? Y eso es algo maravilloso, que nuestra vida puede ser edificada, y ese, insisto, es el único propósito de estas cápsulas. Así que gracias por compartirlas y poder verlas. Y bueno, en esta semana puntualmente quiero hablarte de algo tremendo que Dios puso en mi corazón. Dios sigue creyendo en ti. Dios sigue creyendo en ti. ¿Y sabes por qué? Porque Él te mira a través de los ojos llenos de fe. Y Él ve lo que Él diseñó para ti, no lo que a lo mejor en nuestros ojos vemos. Porque muchos de nosotros, aún conociendo al Señor, de repente, como le pasó a Pedro, en medio de ese mar embravecido, ese viento huracanado que había cuando Jesús lo llama a caminar con él en el agua, de repente él empezó a ver justo esas circunstancias. Entonces fue cuando se hundió. Y muchos de nosotros, sin darnos cuenta, en medio de circunstancias difíciles, en medio de esta pandemia que atravesamos, en medio de situaciones difíciles de salud, económicas, en el ministerio, en diferentes áreas de nuestra vida, con nuestra familia y demás, hemos tenido, sin darnos cuenta, que se nos ha diluido como si fuera un agua, ¿verdad?, en medio de nuestras manos, pero nuestra fe se ha diluido de nuestro corazón. Y de repente nos damos cuenta que pareciéramos más simpatizantes que gente que está creyendo y caminando con el Señor. Y Dios no quiere eso, porque te vuelvo a repetir, Dios sigue creyendo en ti. Y esto es algo que tiene que quedarse en tu corazón. Y hay una historia que te quiero platicar y tiene que ver con que tú la sabes y yo la he estudiado y la hemos leído varias veces. Tiene que ver cuando Pedro, el apóstol Pedro, niega a Jesús. Vamos, que hay tantas partes de la Escritura que tú puedes ver las cosas portentosas que hizo Pedro, lo que hacía, ese coraje, ese arrojo que tenía, esa quizás a lo mejor imprudencia que podía tener, pero un hombre apasionado que amaba al Señor y seguía. Sin embargo, después, en la última cena, en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, dice algo tremendo. Jesús les dice que esta noche muchos de nosotros, es decir, les hablaba en este caso a los apóstoles, muchos de ustedes se van a escandalizar de mí. Puntualmente viene en Marcos 14:27. Dice, esta noche se van a escandalizar de mí, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, voy a ir delante de ustedes a Galilea. ¿Ah? Entonces Pedro le dijo, aunque se escandalicen, yo no. Le dijo Jesús entonces, de cierto te digo que tú hoy, antes de que en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, tú me negarás 3 veces. Y esto es tremendo. Y Pedro dice, no. Y muchos de nosotros a lo mejor dicen, yo no voy a negar mi fe, pero en medio de las circunstancias, en medio de las situaciones difíciles que pudiéramos tener o que te compromete tu fe, estamos a veces dispuestos a negarla, a hacernos a un lado, hacernos chiquitos y decir, bueno, yo no creo tanto, y eso no debe de ser. Y bueno, más adelante en ese mismo capítulo que habla Marcos 14, ahora del 66 al 72, dice que entonces Pedro iba atrás de Jesús siguiéndolo y 3 veces lo niega. Tú lo puedes leer, insisto, del 66 al 72, el capítulo 14. Y al final dice, entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto que había pasado, Pedro lloraba. Pedro estaba triste. Pero ¿sabes qué? Lo importante de esto es que Dios sigue, así como creyó en Pedro, sigue creyendo en ti. Sigue creyendo en ti. Fíjate, este es algo tremendo. Porque entonces viene el capítulo 16 del Evangelio de Marcos y dice puntualmente que cuando Jesús vemos en el concilio, Jesús va a la cruz, resucita después, no es sepultado, resucita, y dice algo maravilloso aquí en capítulo 16, versículo 7. Cuando vinieron las mujeres a buscar al que estaba resucitado, ¿no? Después, ahí en el sepulcro, versículo 7, pero id y decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis como él los había dicho. Qué tremendo es esto. Le dijo, cuando fueron a buscar a Jesús ahí al sepulcro, de repente vieron
las instrucciones de ese ángel que estaba ahí, le dijo, vayan y díganle a Pedro, porque yo sigo confiando en él, yo sigo creyendo, dígale que va adelante, que porque va delante de ustedes y va a hacer tremendas cosas. Y Dios te dice, oye a ti, yo sigo creyendo en ti, solamente despierta, sacúdete el polvo, sigue creyendo. Dios trae cosas maravillosas para tu vida. Y más adelante vemos, y lo podemos ver, es una vez que el Espíritu Santo viene, ¿quién es el que se levanta poderoso y hace una conferencia magistral? Se convierte en 3,500 personas al Señor, o más de 3,000. Entonces, porque Dios seguía creyendo en Pedro. Y todo lo que has vivido tú, todo lo que hemos vivido nosotros en medio de circunstancias que quizás han producido heridas en tu alma, no son otra cosa, sino marcas en nuestro corazón que nos van a ayudar y van a servir como un abono para ir adelante y cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Así que yo te bendigo en el precioso nombre de Jesús y te vuelvo a recordar y decir, Dios sigue creyendo en ti y sigue creyendo en mí. En el precioso nombre de Jesús, amén.